Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Pues justamente esta presentación nos viene como anillo al dedo, lo que hemos escuchado, porque es verdad, es una pregunta que se plantea las personas que no recuerdan el catecismo de su infancia. ¿Por qué hay que ir a misa los domingos? Bueno, pues nos viene estupendamente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los mandamientos de la Iglesia. A ver, ¿quién de ustedes recuerda cuántos son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Pues es una buena pregunta para empezar. Bueno, pues vamos hoy a pedir al Padre Daniel Zabala que nos introduzca el tema de los mandamientos de la Iglesia y, si Dios lo permite, en un próximo programa ya iremos viendo cada uno de por sí. Bueno, damos la bienvenida, las gracias, porque ya sabemos en qué condiciones, a qué velocidades ha llegado el Padre Daniel Zabala al estudio donde está grabando, que no es tampoco estudio de radio, ¿verdad? Pero muy bien instalado está con nosotros. Muchas gracias, Padre Daniel. No, gracias a ustedes, hermana, por invitarme. Bueno, el Padre Daniel Zabala es licenciado, todo lo que nos va a decir está respaldadísimo, porque es licenciado en Teología por la Universidad San Vicente Ferrer de Valencia, España, y también doctor en Derecho Canónico por la Universidad de la Santa Cruz de Roma, ¿sí? Y bueno, de manera que escúchenlo bien, porque esto va a misa, como se suele decir. Padre, la primera pregunta, obviamente, ¿qué entendemos por los mandamientos de la Iglesia? Sí, hermana, si tuviésemos que hacer algo breve, como para compendiar, podríamos decir que son aquellos preceptos eclesiásticos, palabra que hay que retener, preceptos eclesiásticos que obligan a todos los fieles cristianos y que fueron dictados para mejor guardar o mejor cumplir los preceptos divinos. Nos detenemos nuevamente en estas palabras, porque nos van a dar la clave de lo que son los mandamientos de la Iglesia. Son preceptos dados por la Iglesia con una finalidad: promover, facilitar, estimular el acercamiento a los sacramentos y a la vida litúrgica de todos los hijos de la Iglesia, ¿no? Y para eso la finalidad es ayudarles a participar activamente en la vida de la Iglesia. Ya cuando se vean en específico se entenderá mucho mejor. También para cumplir sus deberes con Cristo y también, por supuesto, beneficiarse de los dones de la salvación que Cristo nos dejó. Por tanto, los mandamientos de la Iglesia son un refuerzo, un acto cariñoso de la Iglesia que nos quiere recordar los mandamientos y estimular a cumplir lo que es más esencial. Porque diríamos que no tienen un espíritu opresivo, nuevos mandamientos, no es esa la finalidad, porque la Iglesia es madre y maestra, ¿no? Sino que están diseñados para indicar cuál es el mínimo indispensable de una fe, de una vida de fe. ¿Cuál es el mínimo indispensable? En definitiva, quieren asegurar que nos vayamos al cielo. Casi nada. Menudo regalo, padre. No es poco. Vamos, es que para tener, como dice un himno muy bonito, ¿no? A jornal de gloria no hay trabajo grande. No hay trabajo grande, así es, efectivamente. Entonces, yo me he quedado con esto, amigos. Preceptos, los mandamientos de la Iglesia son preceptos eclesiásticos que obligan, en el mejor sentido de la palabra, es decir, que nos ha dicho el Padre, nos recuerdan, nos estimulan a los fieles cristianos para mejor cumplir los mandatos divinos que están en los 10 mandamientos. Ya los iremos viendo.
y para cumplir mis deberes con Cristo. Qué bonito es esto. Si no, ¿cómo sabría yo que estoy agradando al Señor? A lo mejor alguien se pregunta, padre, ¿qué significa que la Iglesia pueda dar normas que nos obligan, incluso bajo pecado grave? Porque si, por eso se llaman mandamientos, ¿no? Porque si no serían solo consejos de la Iglesia, que también los hay. Invitaciones, pues muchísimas ideas de la Iglesia, yo qué sé, recomendaciones. Pero la palabra mandamientos nos está indicando eso, normas que nos obligan gravemente, digamos, seriamente. Seriamente, sí. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo funda la Iglesia con autoridad para dirigir a todos los hombres hacia su santificación, hacia su salvación. Y para hacerlo eficazmente, precisamente la palabra mandato inclina hacia eso, hacia algo eficaz. No es lo mismo, te invito a mi fiesta, tienes obligación de ir porque si no me enfado. Entonces, la diferencia es grande. Y para hacerlo así eficazmente, tiene autoridad absoluta e independiente de toda autoridad humana. Esto lo ha entregado a la Iglesia. Y en tal grado, de tal manera, que la autoridad civil no puede contradecir ni con los hechos ni con las leyes contrarias la normativa de la Iglesia. La Iglesia puede dar leyes y dentro de estas leyes, yo me dedico al derecho canónico, como usted muy bien ha dicho, el Código de Derecho Canónico es un conjunto de leyes, de normas que hay que cumplir, que son obligatorias. Dentro de estas normas se encuentran precisamente estos mandamientos de la Iglesia, que son bastante especiales, porque, como vimos en la respuesta anterior, están ayudando, están reforzando el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Así como Jesucristo ha revestido a su Iglesia de este poder de dictar leyes, pues le ha dado también la potestad para sancionar el incumplimiento y considerar de una gravedad mayor algunas normas. Y esto es precisamente a lo que usted se refería, cuando incluso nos puede obligar bajo pecado grave. ¿Qué está diciendo que nos obliga bajo pecado grave? Que lo que está mandando es esencial para mi vida, es esencial para mi salvación. No es que quiera imponerse, no estamos hablando de esa lógica. Estamos hablando de una lógica en que la Iglesia lo que quiere es ayudarme a que yo me salve. Exacto. Entonces me dice, atento, que esto es tan importante que te lo voy a obligar bajo pecado grave. De tal manera que la persona que tiene conciencia va a decir, esto tengo que cumplirlo. Y por último, por no caer en pecado grave, lo voy a cumplir. Pero estoy cumpliendo al menos aquello que me va a ayudar. Entonces, creo que entrar en la lógica de los mandamientos de la Iglesia es el punto clave para después animarse a cumplirlos. Qué bonito, ¿eh? Amigos oyentes, ¿se lo habían planteado así alguna vez? Pues yo creo que sí, que nos lo hemos planteado. Por ejemplo, la comunión, ya llegaremos a ello, pero el hecho de bautizarse, de recibir a Jesús en la comunión, si la Iglesia no lo mandara, sería pues algo casual, algo que ocurriría, no sé, sería un caos. Entonces hace falta, como en nuestra vida, regirnos por normas, es lo más normal. Bueno, valga la redundancia. ¿En qué sentido, padre, quizás alguna persona se está preguntando, en qué sentido estos mandamientos de la Iglesia, que son 5, ya doy la respuesta por si alguno estaba inquieto,
estos 5 mandamientos de la Iglesia que hemos aprendido todos en la catequesis, ¿en qué sentido están respaldados por el mandato de Cristo? O sea, que no son, como oímos a veces, inventos de los curas. Sí. Eh, ya habíamos dicho cómo Cristo había revestido de autoridad a su iglesia. ¿Eh? De hecho, algo que, digamos, a partir del protestantismo se negó era el poder que tenía la iglesia de dictar normas. Ese aspecto jurídico, ese ámbito jurídico dentro de la iglesia, el protestantismo lo va a negar. Y autores ya del inicio del siglo XX, se van a reafirmar en eso, autores protestantes. Pero nosotros tenemos que caer en la cuenta que en la iglesia hay una dimensión de justicia, hay una dimensión de lo justo. Es decir, hay cosas que son debidas a Dios. Y de hecho, la virtud de la religión, no estoy hablando de religión en sentido amplio, sino como virtud, es la justicia para con Dios. Esa es la virtud de la religión. Ser justo para con Dios, darle lo que le debo. La justicia es dar a cada uno lo suyo, pero tanto más cuando se trata de Dios, dar a cada uno lo suyo. Cristo transmite a los apóstoles, el triple munus que se conoce hoy. ¿Qué quiere decir munus, padre? Sí, esa potestad, primero, de enseñar, de santificar, de gobernar. Son las tareas concretas que le va a encargar, para que nos entendamos. Primero, enseñar con autoridad la doctrina de Cristo. Id al mundo entero y predicad el evangelio a todas las gentes, a los que se bauticen, etcétera. Lo que conocemos de San Mateo. Entonces, debemos estar atentos, por eso mismo, a lo que enseña el magisterio, cuando enseña en continuidad con la tradición, y la Iglesia nos va enseñando el camino a seguir para obtener la salvación. Tenemos ese dato primero, enseñar. Segundo, santificar, fundamentalmente por medio de los sacramentos. Estoy dando una explicación larga porque, o si no, no se entiende el por qué están respaldados por el mandato de Cristo. Está buenísimo. Santificar por medio de los sacramentos. Recibimos la gracia por los sacramentos. Recibimos una gracia específica en cada sacramento. Me confieso y no solamente se me perdona el pecado, sino que se me da la gracia para no recaer en esos pecados. Entonces, la Iglesia es la encargada de administrar los sacramentos, se la ha entregado a ella, y todos tenemos necesidad de la gracia para salvarnos. No somos pelagianos, que es una herejía que decía que con las propias fuerzas podía salvarme, sino que necesitamos de la gracia. Somos mendigos de esa gracia divina que el Señor amorosamente nos concede en cada sacramento. Por tanto, vamos a seguir las indicaciones de la Iglesia, que es la administradora de los sacramentos, para poder recibir esa gracia. Dios ha confiado a su esposa, la Iglesia, esta administración de la gracia de los sacramentos. Y por último, la función de gobernar mediante leyes que obligan en conciencia. No son meras invitaciones. Siempre debemos obedecer los mandatos de la Iglesia. Pues esta autoridad le viene de Cristo mismo. Y la Iglesia puede y debe promulgar leyes que ayuden a los fieles en su camino hacia la casa del Padre. Precisamente por esto, desde muy temprano en la Iglesia, cuando surgían dudas en las distintas iglesias repartidas por el mundo, que se fue expandiendo, ¿verdad? Pero en las iglesias que van surgiendo aparecen dudas respecto de los sacramentos, respecto de cómo proceder en este o en otro caso, validez de los sacramentos o no. ¿Qué hacían? Escribían cartas a Roma
a quien se reconocía al obispo de Roma, el vicario de Cristo en la tierra, con ese primado de jurisdicción sobre todas las iglesias. Y el Papa iba enviando respuestas que tenían valor jurídico. Esas respuestas posteriormente se juntan, se reúnen, se acumulan, se ordenan, y de esa manera van apareciendo algunas obras que recopilan los mandatos de los papas. Y con eso ya se va indicando el cómo proceder en tal o cual caso. Como las respuestas iban por todo el mundo, se dedicaron a recopilar todo de donde había salido la fuente desde Roma, que había respondido el Papa. Magnífico. Y esto, que comienza así, llega, diríamos, a un punto culmen en 1917 con el Código de Derecho Canónico, iniciado ya los estudios por San Pío X y después por el Papa Benedicto XV, es promulgado el Código Pío Benedictino de 1917. Por primera vez en la historia. Por primera vez un código, pero antes había ya recopilación de normas. Entonces, como vemos, Cristo, al dotar de autoridad a su iglesia, incluso la iglesia ha desarrollado la técnica del código para poder tener ordenado todo lo que manda. El último código es de San Juan Pablo II, 1983. Son leyes de la iglesia, son mandatos de la iglesia. Dentro de eso se marcan estos mandamientos de la iglesia, que tienen por finalidad lo que dijimos, ayudarnos a cumplir los mandamientos. Magnífico. No sé si ya queda claro con esto. A mí me ha quedado nítido. A aquel oyente que no le ha quedado claro es porque no ha estado atento. Entonces, no tiene más remedio que volver a ver el programa en otro momento, con mucha atención. Bueno, esto está de verdad interesante. Más adelante, no digo ahora porque estamos siguiendo un orden, pero me ha quedado una inquietud, y a lo mejor algún oyente también, algún televidente, porque decimos en 1917 se promulga el Código de Derecho Canónico por parte del Papa, bueno, de San Pío X y con el Papa Benedicto XV. Es verdad, era la Primera Guerra Mundial, todo eso. Y el más reciente es el de Juan Pablo II. Entonces, la pregunta más adelante será, es que hay varios, es que no es, o sea, es como el credo, que hay dos, pero es uno en realidad. En fin, todo esto se lo llegaremos a preguntar, padre. De momento, ahora lo que queremos saber, algunos se preguntará, pero ¿qué diferencia, hay entre los mandamientos de la Iglesia y los mandamientos de la ley de Dios? Entre estos 5 y los 10 que conocemos, amarás a Dios sobre todas las cosas, etcétera. ¿Qué diferencia hay? Sí, y aquí yo creo que en esta pregunta tenemos que rescatar algo que acentué en la primera respuesta. Hablé de los preceptos eclesiásticos y de preceptos divinos. Bueno, esa nomenclatura tiene aplicación ahora en esta pregunta que usted me ha hecho. La Iglesia, madre y maestra, para cumplir la misión que tiene, da normas, decíamos, para ayudar ¿a qué? A cumplir mejor los 10 mandamientos. Esa es la primera premisa que hay que tener en cuenta. Por tanto, están los 10 mandamientos y los 5 de la Iglesia me ayudan a cumplirlos. Ahora, vamos a ver 2 categorías de leyes. Una ley dada por Dios, los 10 mandamientos, pero es una ley que está grabada en el corazón de todo ser humano. Por tanto, lo que hace Dios en los 10 mandamientos es poner más explícitamente lo que está grabado en el corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas. Fíjese cómo todas las culturas han resaltado este aspecto.
de manera, diríamos, más salvaje algunas, con sacrificios humanos, lo que sea, pero sabían que tenían que rendir culto a una deidad. ¿eh? ¿eh? Curiosamente, los que hemos estado de misioneros en Cusco, la cultura inca tenía unos mandamientos que coinciden en parte con los 10. Tenían menos, pero son lo mismo: el no mentir, el no robar. Está dentro de esos mandamientos. ¿Y qué pasa? Que llegaron allí, les llegó un correo electrónico con los mandamientos de la ley de Dios. No. Lo llevamos dentro, padre. Lo llevamos dentro. Precisamente por eso son exigibles a todos. Después habrá que precisar el santificar las fiestas. ¿De qué manera? Claro. En el de qué manera entra ya la norma de los mandamientos de la Iglesia, que establecerá días de precepto. Entonces, los mandamientos de la ley de Dios obligan a todos los hombres, por tanto. ¿Por qué? Porque están grabados en la conciencia. Claro. En cambio, los de la Iglesia obligan a quienes forman parte de la Iglesia. Los preceptos eclesiásticos del Código de Derecho Canónico van a obligar a los miembros de la Iglesia. Ha querido la Iglesia limitar su potestad, su aplicación a ellos, por tanto, a los que forman parte de la Iglesia Católica, porque son preceptos eclesiásticos que emanan de la Iglesia. Los mandamientos divinos son inmutables. Los 10 mandamientos no pueden cambiar. Al venir del derecho natural, están grabados en nuestro corazón, no van a cambiar. Ahora, el modo de cumplir o las normas de los 5 mandamientos de la Iglesia pueden variar de acuerdo a las circunstancias. Voy a poner un caso de una norma que ha variado: el ayuno eucarístico. Exacto. Que antes era desde las 12 de la noche del día anterior no se podía comer. Después se va rebajando, no sé si son 5 horas, 2 horas, hasta que llegamos a 1 hora. Y lo que se busca es ese respeto a la comida, que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor, pero se ha ido acomodando, como decía nuestro común amigo don Eudaldo Formen, en una clase que nos daba: la Iglesia es madre y maestra, y esto se notó en la disminución de tiempos del ayuno eucarístico, decía él. Es verdad, cada vez más madre, ¿no? O que nos hemos hecho las personas cada vez más flojos, quizás a lo largo de... Pues porque claro, hace 10 siglos a lo mejor eran más robusta la gente, ¿no? Es posible, sí. Más acostumbrados a aguantar, digamos. A aguantar, eso es. Y por último, podríamos decir que los mandamientos de la ley de Dios, pues yo no puedo dispensar de no robar. Mira, te permito esta semana robar. No. En cambio, los mandamientos de la Iglesia sí se les puede dispensar. Por ejemplo, una persona que por alguna necesidad no puede presentarse en misa, no puede ir a misa, habla con su párroco, le concede la dispensa. Se pueden dispensar. Entonces, le concede el permiso para ese día no ir. Qué bonito, qué bonito y qué clarito nos queda. Pues padre Daniel Zavala, como nos está encantando la claridad con que nos explica todo, vamos con la última pregunta de hoy. ¿Qué consecuencias tiene en nuestra vida práctica ignorar, o sea, no conocer los mandamientos de la Iglesia? Si ahora hacemos por la calle una encuesta a ver quién se sabe los 5 mandamientos de la Iglesia. O, por ejemplo, otro caso posible sería conocerlos, pero cumplirlos solo de manera externa, sin valorarlos, ¿no? Pero lo más grave, ignorarlos. Sí. Primero, el ignorarlos
es privarnos de un instrumento magnífico para poder cumplir más finamente, delicadamente, amorosamente, voy a poner esta palabra con todo el riesgo, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque así como la Iglesia ha pensado en nosotros para poder precisamente movernos a cumplir las leyes, los 10 mandamientos, cuando se ignora, cuando no se enseña esto en las catequesis, cuando los sacerdotes no hacemos hincapié en nuestras predicaciones, pues estamos privando de un instrumento magnífico a los fieles. Diríamos, no puedo querer lo que ignoro. Entonces, y cumplirlos de manera meramente externa. Como se trata de preceptos eclesiásticos, basta con el cumplimiento externo. Ah, esto es muy importante. Por ejemplo, un chico no quiere ir a misa, pero la mamá le dice, acompáñame, levántate, acompáñame. Bueno, al final va. Ha cumplido el precepto de ir a misa el domingo. Perfecto. Ahora, como dijimos, eso guarda el mínimo. Me hace cumplir el mínimo. Y cuando venga el juicio particular, el Señor dirá, mira, tuviste sueño, fuiste de mala gana, pero fuiste. ¿Verdad? Entonces, lo ideal no es eso, porque ahí estamos garantizando el mínimo. Y eso es lo que la Iglesia ha querido garantizar. Debo ir más allá. Debo cumplirlo porque es voluntad de Dios, porque es el querer de Dios, porque sé que Dios no me va a mandar algo que sea un daño para mí, sino que todos los mandamientos de Dios van a estar revestidos de ese cuidado por mi alma. Y eso se va a ir profundizando con la misma práctica de los mandamientos de la ley de Dios y del cumplimiento y de los mandamientos de la Iglesia. Conforme voy a misa, conforme me instruyo, al final de cuentas voy a desear, como Carlo Acutis, poder ir a la Santa Misa para recibir a ese Dios que me esperaba, y entonces todo cambia. Comencé por cumplir un mandamiento y garantizar lo mínimo, y ahora es que no puedo vivir sin la Eucaristía. Ha quedado explicado redondo, de verdad. Y bueno, yo ya me apresuro para que próximamente hablemos con el padre Daniel Zabala del primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. ¿Cuál es, amigos? A ver. Uy, no se sonrojen. Vamos a cortar aquí, pero vamos a pedir la bendición del padre, la bendición sacerdotal que nos ayuda tanto. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén.